Te voy a enseñar cómo conectar y en dónde utilizar los interruptores termomagnéticos dobles. Los termomagnéticos dobles los podemos utilizar para 120 voltios o para 240 voltios, pero yo les recomiendo que lo utilicen en 240 voltios, ya que no le veo mucho sentido en comprar uno de estos para utilizarlo en 120 voltios. En ese caso mejor compren dos termomagnéticos sencillos y para 240 voltios compran un termomagnético doble. Aquí tengo dos centros de carga. Estos dos centros de carga son para 120 voltios y para 240 voltios. La única diferencia es que en este centro de carga lo tengo conectado para 120 voltios, pero claro que lo podemos utilizar para 240 voltios. El termomagnético doble lo podemos conectar en cualquiera de los dos centros de carga y ahorita les voy a decir cómo conectarlo. Vamos a iniciar con este centro de carga. Como pueden observar, tenemos tres cables de alimentación. Tenemos una fase, tenemos otra fase y tenemos el neutro. Entonces, como pueden ver, una de las fases está conectada a un terminal y la otra fase se conecta al otro terminal. Este terminal alimenta estas dos laminitas, solamente esas dos, porque aquí no hay una laminita que una a esta otra lámina. Entonces son dos láminas independientes. Cada lámina la alimenta una fase y la otra fase alimenta este terminal y a su vez ese terminal alimenta estas dos terminales. Supongamos que quiero utilizar el termomagnético doble para 240 voltios. Entonces yo no puedo conectar el termomagnético en esas dos laminitas, o sea, en esta parte. Ahí no lo puedo conectar porque solamente está recibiendo el voltaje de una fase. Recordemos que acá tenemos la otra fase y no se está utilizando los terminales de la otra fase. Entonces, en este termomagnético solamente le está recibiendo 120 voltios. Por aquí entra 120 y 120. Y a la salida salen 120 y 120. Pero esos 120 voltios son de una misma fase. Entonces, entre los dos va a haber 120 voltios y no 240 voltios. Entonces, para que el termomagnético doble reciba los 240 voltios, debe estar conectado en estas dos laminitas. En esta laminita de aquí recibe 120 voltios de esta fase y en esta otra laminita recibe 120 voltios de la otra fase. Lo voy a conectar así rápido, nomás para la demostración. Ahí está. Entonces, aquí recibe 120 voltios de una fase y salen por aquí. Y por aquí le entran otros 120 voltios de la otra fase. Entonces ya salen las dos fases. Y entre esas dos fases va a haber un voltaje de 240 voltios. Ahora, si por ejemplo conecto el termomagnético doble en esta laminita y en esta otra laminita, o sea, así, ahí solamente va a estar recibiendo 120 voltios de esta fase. Por aquí me salen 120 y por aquí 120. Pero esos 120 voltios que salen de aquí son de una misma fase y no van a tener el poder de 240 voltios porque solamente es el voltaje de una fase y falta el otro voltaje de la otra fase para que sean 240. Entonces, para usar el termomagnético doble en 240 voltios, tenemos que conectarlo en las dos láminas que están en el centro y ahí ya tenemos 240 voltios. Sale una fase con 120 y sale otra fase en 120. Y entre las dos fases tenemos 240 voltios. Y ya estas dos fases las podemos enviar hacia un aparato eléctrico, hacia una instalación, en fin, a lo que se vaya a ocupar. Ahora vamos con este otro centro de carga. Como pueden apreciar tenemos dos tornillos. Este tornillo alimenta esta laminita y este tornillo alimenta a esta laminita. Entonces son dos terminales independientes, igual que acá. Este terminal es independiente y este otro terminal es independiente. La única diferencia es que en cada terminal hay una sola laminita y en este otro centro de carga cada terminal tiene dos laminitas. Esa es la única diferencia.
Entonces, para usar el termomagnético doble en 240 voltios en este centro de carga, simplemente conectamos una fase en este tornillo y la otra fase la conectaríamos en el otro tornillo. Y ya tendríamos una fase en esta laminita y otra fase en esta laminita. Y por aquí sale una fase y por aquí sale la otra fase. Y entre esas dos fases tendríamos 240 voltios. Recuerden que en el voltaje de 240 voltios no se ocupa el neutro. Entre fase y fase hay 240 voltios y entre fase y neutro hay 120 voltios. Ahora les voy a enseñar cómo se conectaría un termomagnético doble para 120 voltios. Vamos a iniciar con este centro de carga. En este centro de carga pues es muy sencillo. Si lo queremos usar como 120 voltios, simplemente enviamos una fase y la conectamos en cualquiera de estos dos tornillos. Y después tenemos que hacer un puente con un simple cable y alimentamos el otro terminal, ya que recordemos que son independientes. Si tú conectas voltaje aquí, el otro no va a tener porque no están unidos entre sí. Tienes que alimentarlo con otro cable, o sea, pasarle voltaje. Entonces, ya aquí en estas dos laminitas tenemos 120 voltios en cada una, pero son 120 voltios de una misma fase. O sea, no tenemos un voltaje de 240 voltios. Y si por ejemplo quieren utilizar el termomagnético doble para 120 voltios, pues simplemente sería algo así. Salen dos cables de la fase. Lógicamente estos dos cables de la fase provienen de una misma fase. Entonces tomamos un cable de la fase, cualquiera de los dos, y tomamos un cable del neutro y enviamos fase y neutro y los conectamos a un tomacorriente. Y con estos dos cables podemos derivar y conectar más tomacorrientes. Ahora tomamos el otro cable de la fase del termomagnético y conectamos un cable que va a ser el neutro y enviamos fase y neutro y los conectamos a una lámpara. Y con estos dos cables podemos derivar y conectar mucho más lámparas. Entonces, con este termomagnético controlamos el circuito de tomacorrientes y el circuito de iluminación. Lo malo es que si por ejemplo apagan el termomagnético, los dos circuitos van a dejar de funcionar. Por eso al principio del video les dije que para 120 voltios es mejor utilizar térmicos sencillos en vez de uno doble, para que cada circuito sea independiente. O sea, si por ejemplo apago este interruptor, solamente deja de funcionar el de tomacorrientes y el de iluminación sigue funcionando. En cambio, si tú apagas este, los dos circuitos dejan de funcionar. Ahora, si por ejemplo quieren utilizar el termomagnético doble para 120 voltios en este centro de carga, simplemente lo pueden conectar en estas dos terminales, en estas dos o en estas dos del centro. Si conectaste el termomagnético doble en las dos láminas del centro, simplemente envías una fase junto con el neutro hacia el circuito de iluminación y después envías la otra fase junto con su neutro y los conectas hacia el circuito de tomacorrientes. No es necesario que sea a fuerzas un circuito de iluminación o uno de tomacorrientes. Puede ser cualquier otro circuito, siempre y cuando que funcione con 120 voltios. Este cable de la fase lo alimenta esta fase porque está conectado en esta laminita y esa laminita es de este terminal y el otro cable de la fase lo alimenta esta otra fase porque está conectado en la otra laminita y esa laminita es de este terminal. También, como ya les había dicho, lo podemos conectar en estas dos laminitas o en estas dos, pero solamente cuando lo vayamos a utilizar para 120 voltios. Para 240 voltios, sí o sí tenemos que conectarlo en las dos laminitas del centro. Como el termomagnético está conectado en estas dos laminitas, estos dos cables de la fase los alimenta solamente esta fase, porque la otra fase no se está usando ninguna de sus dos laminitas. Entonces esta fase no se está utilizando. Y si por ejemplo lo conectamos en estas dos laminitas, pues esta fase no se estaría usando. Y ya para concluir les quiero aclarar una cosa. Si por ejemplo van a usar el termomagnético para 240 voltios, las dos fases tienen que ser del mismo calibre del cable.
Eso va a depender de cuántos amperes es el termomagnético. Si por ejemplo es de 20 amperes, pues las dos fases, o más bien los dos cables de la fase, deben ser del calibre 12. O si por ejemplo lo van a usar para 120 voltios y el termomagnético es de 15 amperes, pues los dos cables de la fase y los del neutro tienen que ser del calibre 14. Como conclusión, de preferencia utilicen los termomagnéticos dobles para 240 voltios. Y bueno amigos, hasta aquí el video, espero que te haya gustado y si es así te invito a suscribirte a mi canal, eso te lo agradecería demasiado.